En directo y con el sello de Radio Marca, aquí comienza Directo Marca. Con Rafa Sauquillo. Y Víctor Palmeiro en la parte técnica y Charly Santos, todocampista en la producción. ¿Qué tal, familia? Buenas tardes, es la 1. Son las 12 en Canarias y hoy vamos a conocer a los dos primeros semifinalistas de la Liga de Campeones. A las 9 de la noche, Borussia Dortmund-Barça. Tras el 4-0 de la ida, solo una hecatombe evitaría que los azulgranas lograsen el pase. De todas formas, Hansi Flick no quiere exceso de confianza y su portero, Szczęsny, lo que quiere es levantar títulos importantes con la camiseta del Barça. Ambos comparecieron ayer en la rueda de prensa previa oficial. Bueno, como siempre, intentaremos jugar con nuestro nivel máximo. Tenemos un muy buen equipo. Y creo que en partidos como estos de los cuartos de final tenemos que estar muy centrados y jugar como sabemos jugar. Y quiero ganar trofeos grandes. Así que cada vez estoy más cerca de ganar esta competición. Así que voy a coger la oportunidad, sí, voy a aprovecharla y voy a centrarme en estas 2 últimas semanas de la temporada para conseguir algo realmente especial para el club. Y a la misma hora, 9 de la noche, Aston Villa, Paris Saint-Germain. Los parisinos llegan a Birmingham con la ventaja del 3-1 del Parque de los Príncipes. Esta noche, por tanto, se resuelve el duelo de entrenadores españoles, el pulso Emery y Luis Enrique. We competed there like we planned. La realidad es que competimos allí tal y como habíamos planeado. El resultado que conseguimos en el primer partido no fue el mejor, pero terminamos en una buena situación de cara a este segundo partido. El objetivo ahora está muy claro y es ganar, pero la pregunta es si es suficiente ganar, por supuesto, que por un gol no lo es, pero si estamos ganando en la recta final estaremos cerca y tendremos nuestras opciones de pasar la eliminatoria. Queremos jugar con un plan fuerte desde el punto de vista táctico y tratar de ser consistentes durante los 90 minutos. A lo largo de todas las temporadas siempre hay diferentes escenarios alrededor de los equipos. Desde el pesimismo máximo que he podido vivir aquí al principio de esta temporada, a exceso de motivación o de alegría puede ser en este momento. Creo que una de las claves de este equipo es la madurez que tiene a pesar de su juventud para olvidarse de lo que está alrededor y centrarse en lo que es jugar a fútbol y en competir en una eliminatoria que todavía no está cerrada, que es muy difícil y que mañana va a haber muchos momentos en los que vamos a sufrir mucho. La lógica indica que hoy Barça y Paris Saint-Germain se conviertan en los primeros semifinalistas de la Liga de Campeones. Mañana Real Madrid, Arsenal e Inter Bayern. 1-2 ganaron los italianos en el partido de ida en Múnich. Y respecto a lo del Madrid frente a los Gunners, hoy es portada de Marca, así remonta el Madrid. La leyenda europea se construyó con las frases de sus líderes. Y hay un recopilatorio de frases de tótems del madridismo que ayudaron a que, pues en el Bernabéu se viviesen esas noches mágicas de Europa. El Bernabéu activó el primer milagro siempre cuando encendieron la mecha esos líderes del madridismo, ¿no? Ayudaron a que se obrasen las remontadas. La trayectoria liguera nunca influyó en las grandes gestas blancas a lo largo de su historia y Cristiano, por ejemplo, fue el último en invocar al madridismo, ¿no? Cuando dijo antes de ese partido frente a Wolfsburgo: necesitamos una noche perfecta y al Bernabéu. Fue en 2016 y cayó después la Champions, otra más en la historia de este Real Madrid que, sabemos, tiene 15 Copas de Europa. Pero mañana tiene que levantar un 3-0 en contra, que es bastante difícil teniendo en cuenta que el Arsenal está a raya, ¿eh? Las 18 porterías a cero que amenazan al Real Madrid, porque el equipo de Arteta es el menos goleado de la Premier y solo ha encajado 6 tantos en Europa. Mañana el Madrid le tiene que meter 4 para estar en semifinales. Lo vamos a contar. Y el jueves se completarán los cuartos de la Europa League a las 9 de la noche con el Athletic Club de Bilbao Rangers, todo por decidir después del empate a 0 de Glasgow.
Recordemos que se juega la final de la Europa League esta temporada en San Mamés y también se disputará la vuelta de los cuartos de la Conference League a las 7:15. Jagiellonia Białystok Polaco Real Betis 2-0 se impusieron los de Pellegrini en el Villamarín. Con todo y con ello, lo que va a ser la resolución de los cuartos en Europa, de los cuartos de final de las 3 competiciones continentales, es la noticia. Va a ser la noticia del día y de la semana. Noticias que vienen siempre en Directo Marca de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables. En Insolac Renovables llevan 20 años ahorrando a sus clientes el 80% de la factura de la luz. Visítales en insolacrenovables.com. Y en este punto y hasta ahora yo os digo lo de siempre. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es martes 15 de abril de 2025 y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. La 31ª jornada de la Liga eSport se completó anoche con el Atlético Madrid 4, Real Valladolid 2. Los rojiblancos volvieron a ganar y mantienen las distancias respecto a los 2 primeros clasificados. El Atlético resolvió un partido que tuvo 3 penaltis. Los de Simeone sufrieron, la verdad, ante el colista de primera, pero sumaron su segunda victoria seguida en la Liga tras el agónico triunfo frente al Sevilla. Julián Álvarez se reencontró con el punto de penalti después de aquel doble toque frente al Madrid en la vuelta de octavos de la Champions y anotó los 2 que le pitaron a favor al Atleti. El Cholo elogió después del partido a la Araña, pero se acordó del pichichi de la Liga. Julián está haciendo una temporada enorme, fuimos a buscar a ese jugador, necesitamos a ese jugador. Sobre todo hubo momentos del partido, tanto en Sevilla como hoy, que asumió el rol del peso del equipo ofensivo y bueno, necesitamos esas características. Está compitiendo muy bien, creo que en Liga lleva 14 goles, ¿no? Nosotros le decimos que Lewandowski lleva mucho más. Siempre el Cholo se mira en comparación con Madrid y Barça, pero bueno. Y por último, la 35ª jornada de la Liga Hypermotion se cerró también ayer. En este caso, la jornada 35 de segunda se cerró anoche con el Huesca 1, Málaga 0. Un gol de Javi Pérez en el minuto 97 dejó a los ostenses en playoffs y al Málaga a solo 3 puntos del descenso. A la 1:07, 12:07 en Canarias. Hay más deportes. Por ejemplo, en tenis, después de ganar Carlos Alcaraz en Monte Carlo, llega, entrena y debuta el murciano en el Godó. Arranca en Barcelona el Conde Godó, este Open 500 barcelonés, donde el murciano encadena 10 victorias y donde Alcaraz sigue queriendo sumar triunfos. El tenista murciano, ayer, en la previa, antes de debutar en el Godó. Yo creo que hoy en día hay un amplio abanico de jugadores que pueden dar el batacazo en todos los torneos. Vas a los torneos sin saber quién puede ganar, ¿no? Siempre hay 6, 7, 8 jugadores que pueden estar ahí, así que no lo sé, no me quiero poner favorito en la gira de tierra, solo simplemente voy a intentar ir voy a decir con las menos expectativas posibles, sino simplemente darle la importancia o dar importancia a lo que realmente es importante para mí, que es salir a disfrutar. Si pierdo, pero si gano, gano, pero sobre todo salir de la pista contento y saber que he disfrutado. Es muy importante también en baloncesto lo de hoy para el Real Madrid, como que es un día de final para el equipo blanco en la Euroliga. Charly Santo, buenas tardes. Pues sí, Rafa, ¿qué tal? Tiene que pasar por el peaje del play-in al no sonreírle los emparejamientos en la última jornada y pese a llevar 6 victorias seguidas en Euroliga. Real Madrid-París, los parisinos que hace 2 semanas anotaron 104 puntos en el Palacio y que lanzaron un impresionante 19-34 en triple, son la amenaza del Real Madrid antes de los playoffs. Llegan con todos los disponibles los blancos después de la recuperación de Bruno Fernando, que reapareció en el partido del domingo en el Santiago Martín de Tenerife, con lo cual tiene Chus Mateo a sus 14 jugadores disponibles para intentar el primero de los 2 partidos que le darían el pase a playoffs. Si los blancos ganan en el partido de hoy, se clasificarán directamente para playoffs que comenzarían la semana que viene, martes y jueves en Turquía, en Estambul, ante el Fenerbahce de Jasikevičius, con factor cancha en contra. Si los blancos pierden, tendrán una segunda oportunidad contra el ganador del duelo entre los serbios y el Bayern de Múnich, que se disputaría el próximo viernes también en el Palacio. Así que finalísima hoy para los blancos, con ese Real Madrid-París de play-in en la segunda vez que se juega el playoff de play-in en la máxima competición continental. Gracias, Charly, luego ampliamos. Hasta ahora. Pero va a ser fiesta o drama, sí. El Madrid afronta por primera vez en su historia el play-in de la Euroliga. Se enfrenta al París Basketball y si gana se meterá en playoffs. Si cae, como decía Charly Santos, tendrá otra opción. El
que se cayó, pero además hizo mucha pupa, fue Jorge Martín, que debutaba, el vigente campeón del mundo en MotoGP, debutaba en el Gran Premio de Qatar. No había podido competir en los 3 grandes premios anteriores que llevamos de Mundial y 11 costillas rotas. Pero es que pudo ser peor. Martinator dio gracias a Dios por su estado después de su terrible accidente en Qatar, donde tendrá que estar varios días en observación. La verdad que es increíble, ¿no? Porque no solo se cae, sino que le pasa el piloto que va detrás por encima y aún tiene que dar gracias el piloto madrileño de solo haber quedado tan perjudicado como ha quedado con esas 11 costillas rotas, pero insisto, pudo ser mucho peor. Mal les fue, no tuvieron un accidente, pero mal les fue también a los pilotos españoles en el Gran Premio de Bahrein en Fórmula 1. Vamos apuntando ya al Gran Premio de Arabia Saudí este fin de semana. El Mundial de Fórmula 1 llega a Arabia Saudí. Será la carrera el domingo a las 7 de la tarde. Sin tiempo para digerir un mal fin de semana, la Fórmula 1 con Aston Martin y Fernando Alonso viaja a Arabia Saudí. Cree que debería ir mejor, pero los puntos están cada día más lejos. Mientras tanto, Verstappen se revuelve y hay una posible bronca por detrás en Red Bull después de un fin de semana que no fue para Verstappen muy positivo. En fin, a ver qué pueden hacer tanto Fernando Alonso con Aston Martin como Carlos Sainz con su Williams este domingo en el Gran Premio de Arabia Saudí. Nuevo Gran Premio del Mundial de Fórmula 1. Así está el patio polideportivo, así late todo el deporte a esta hora, a la 1:11, 12:11 en Canarias, a las 2:10 lo comentamos, ponemos el foco en la Champions, en la vuelta a los cuartos de la Liga de Campeones, con el Borussia Dortmund-Barça especialmente esta noche, y mañana con ese Real Madrid-Arsenal, apelando el madridismo a la mística del Bernabéu. Será el tiempo, parada y fonda en el tiempo opinión a las 2:10, con estas 2 compañeras y 2 compañeros. Hoy formamos el corrillo con Vanessa de Lucio, Claudia García, José Luis San Martín y Javi Gómara. Los equipos siguen dando vueltas al calendario. ¿Y tú? ¿Cómo tienes tu calendario? Si no lo tienes apuntado, hazlo ya. Visita Yamóvil y empieza a ahorrar con la compra de un auténtico seminuevo. Y es que Yamóvil lleva más de 50 años haciendo lo que más les gusta: vender coches seminuevos. A nosotros lo que más nos gusta es acompañarte cada día en la radio del deporte desde esta tribuna que se llama Directo Marca. Prepárate, que hasta las 3 nos has cogido la mano y no te vamos a soltar. Te vamos a llevar por el camino del deporte y la radio. Directo Marca, Radio Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca. En buenas noches y buenos goles. Mucho frío, pero algún cobijo. ¿Qué duermes con manta o con nórdico? No, yo soy de manta. Colcha y manta. Soy un tío clásico, sí, un edredón. Peña, tú eras con nórdico, ¿no? Efectivamente. José Rodríguez, ¿con qué duerme? Si duerme con algo. Nórdico. Yo soy como la Varga, no, edredón, yo soy un vintage. ¿Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual? Este es tu programa. Directo Marca, con Rafa Sauquillo. Y con una cuenta regresiva, porque el morbo está claro, no lo pone el Barça, que hizo los deberes en Montjuic en la ida de los cuartos de final de la Champions, ganando 4-0 al Borussia Dortmund. Lo de esta noche en el Signal Iduna Park, por más que haya muro amarillo y presión, por supuesto, de la afición Borusser, pues lo normal es que sea no un paseo militar, pero que sí el Barcelona remate al conjunto germano y se clasifique para las semifinales de la Liga de Campeones. Lo contamos, Barça, el Barça está en las quinielas, para el triplete, para lograr el triplete y para llegar bien lejos en la Champions esta temporada. Borussia Dortmund, Barça, 9 de la noche, te lo contamos en Marca Europeo. Y mañana veremos a ver qué hace el Real Madrid después de perder 3-0 en Londres, a ver qué hace en el Bernabéu frente al Arsenal, a ver si puede obrar el milagro, la remontada del equipo de Ancelotti para clasificarse otra vez para las semis de la máxima competición continental. A todos los madridistas ilustres les están preguntando en las últimas horas. Ayer
conforme llegaba al Godó, le preguntaron al mismísimo Carlos Alcaraz. Sé que estás centrado en el tenis, pero te veo de blanco impoluto. ¿Eres de los que crees en la remontada el miércoles? Sí, yo soy de los que creo. Soy lo que, obviamente, como buen madridista en el Bernabéu, siempre se cree en las remontadas. ¿Creéis, si eres madridista o no lo seas, creéis en que es posible la remontada? Opina, hombre, vaticina en el 628 26 90 92 con notas de audio. Porque te vas a ir escuchando a lo largo de este directo Marca, que a la 1:17, 12:17 en Canarias invoca esa música celestial de la Liga de Campeones. Como el Madrid invoca a ese espíritu de Juanito, a esa magia del Santiago Bernabéu en las grandes noches europeas, aunque no se puede invocar y no hacer nada, ¿eh? Tiene que aportar mucho más fútbol el equipo de Ancelotti mañana si quiere obrar un nuevo milagro en Europa. Miguel Ángel Toribio, en el día de su cumpleaños. Felicidades, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Muchas gracias, hombre. El Madrid le regala a Miguel Ángel Toribio mañana un buen partido, porque siempre es más chulo, ¿no? Contar gestas bonitas y positivas. Y en este caso es un equipo español que queremos que siga adelante. Más soñamos con que el Barça también se clasifique para las semis, llegue a la final y tengamos un clásico en la final de la Copa Europa, pero tiene que aportar mucho más de lo que está aportando últimamente el Madrid si quiere conseguir la machada mañana, Toribio. A ver, yo soy de la teoría de que si el fútbol no ha llegado en 8 meses, no va a aparecer de la noche a la mañana. Pero creo que el Madrid se tiene que aferrar, pues, primero a la puntería, que es un tópico y es algo de cajón, pero si el Madrid, sin jugar bien, marca el primer gol, pues va a generar, ¿no?, esa atmósfera, ese caos, esa centrifugadora que hace que el Bernabéu consiga lo que la lógica y la coherencia no consigue, que es levantar en condiciones normales un 3-0. Aparte de la puntería, luego tiene que haber un interés, una voluntad, un compromiso, una actitud de los 15, 16 jugadores que entren en el partido. Algo que no es habitual en la presente temporada, porque hemos visto que es un equipo inconexo, que tácticamente no lleva bien lo de presionar todos juntos. Le va a poner seguramente mucho corazón, va a ser seguro un partido de muchos arreones, de repente presionar 3 a la vez, pero después estar los 3 de arriba partidos, pero un poco es a lo que se aferra el madridismo, ¿no? A esa calidad, a esa pegada, a que tengan el día como lo tuvo hace una semana Declan Rice en Londres, a esa inspiración, y a partir de ahí pues que esa mística del Bernabéu haga el resto. Pero como tú bien decías, la base del iceberg es que el equipo responda y que el equipo esté atinado de cara a la portería rival, porque es que son 3 goles, no es 1, no son 2, son 3. Y aunque tampoco creo que haya que marcar el primero en los primeros 15 minutos, sí creo que el Madrid tiene que dar algo a lo que la afición se aferre, porque la afición va a dejar de jugar cuando el autobús entre en el Santiago Bernabéu a eso de las 7:30, y a partir de ahí serán los jugadores los que tengan que tirar de la afición para que estos crean en que la remontada es posible. Variables en el 11 de Ancelotti, por más que son los futbolistas los que se tienen que convencer que tienen que dar mucho más, no solo porque tienen que marcar 4 goles y que el Arsenal no marque ninguno en el Bernabéu para ser ellos los semifinalistas, sino porque ha habido cierta indolencia, ha tenido Ancelotti que azuzarles para que corriesen en un partido de Champions, lo cual nunca se había visto, vistiendo esa camiseta a un futbolista, mostrar ese, por momentos parece incluso pasotismo, porque no es inoperancia, ni mucho menos, están más capacitados, lo han demostrado con las últimas Champions en los últimos 10 años, pero Toribio, posibles novedades en el 11, vuelve Tchouaméni, decíamos, no va a estar Camavinga por sanción, podría reaparecer, no tiene ritmo de competición todavía, Ceballos en una noche donde se espera que todos estén al 200%, se ha echado de menos al Luterano, ¿no?, en la dirección de juego desde que se lesionó, pues el Madrid ha ido un poquito perdido en ese aspecto, ¿no?, con Modric haciendo lo que puede, con casi 40 años, Tori. Sí, lo que pasa es que Ceballos, no voy a decir que se descartara el domingo en Vitoria, pero sí que dio un paso a un lado diciendo que él está disponible, pero que el equipo necesita gente que esté al 300%. Entonces tiene pinta que va a ser suplente. Después de sus declaraciones sería muy llamativo que jugara de inicio,
porque si un jugador está para jugar, pues lo dice y mete en un lío a Ancelotti, pero fue solidario y reconoció que él está para entrar en la convocatoria, está para lo que se le requiera, pero que el partido demanda energía, ¿no? Que diría Ancelotti, ritmo de competición, ida y vuelta, ese corazón, ese ir con sangre en los ojos, y Ceballos no está para esos esfuerzos tan explosivos. Otra cosa es que ya con el correr de los minutos, pasada la hora de juego, los 70 minutos, sea ese revulsivo, que dicho sea de paso, no hay que desdeñar esa figura, porque el Madrid cimentó las remontadas del 22 en la gente del banquillo, en los Rodrigo, Valverde, Camavinga, que fueron los que desde el banquillo espolearon y dieron otro aire al conjunto de Carlo Ancelotti. Así que yo creo que la principal duda está en saber qué demarcación va a ocupar Valverde. Si Valverde es lateral, el doble pivote sería Tchouaméni-Modric. Si Valverde es centrocampista junto con Tchouaméni, el lateral derecho sería Lucas Vázquez. Toribio, sabes que el Real Madrid está haciendo todo lo que puede, activando un poco al personal en redes sociales, y lo último fue este spot que se emitió en todas las redes sociales y también en Real Madrid Televisión. Ayer el Madrid lanzaba este emotivo vídeo con imágenes de remontadas históricas recientes. I'm going to show them a world without borders or boundaries. El vídeo arranca advirtiendo, además en inglés, está bien pensado: le vamos a enseñar que no hay barreras ni límites, un mundo donde todo es posible. Pero sigue apuntando mientras vemos a Rodrigo y Bellingham celebrando goles en la Champions: no conozco el futuro, no he venido a deciros cómo termina esto, he venido a deciros cómo empezará. Momento en el que aparecen imágenes de la llegada del equipo al Bernabéu, las remontadas de 2022 ante Paris Saint-Germain con goles de Benzema y ante el Manchester City con los 2 goles en un minuto de Rodrigo, y la de 2024 con el doblete de Joselu ante el Bayern, que aseguró el pase del equipo a la final de la Champions League, en la que cayó la 15ª. Estos goles tienen mucho protagonismo en un vídeo que dispara la adrenalina de los espectadores con más mensajes, como este que escuchamos de un narrador inglés. Es heroico lo que hacen en este estadio y en esta competición, y lo hemos vuelto a hacer. Y concluye con un tifo del Bernabéu y este mensaje: algún día terminará, quizás, pero esta vez no. Un vídeo que ya ha sido visto, Toribio, por millones de aficionados que cada vez creen más en la remontada. ¿Esto es así? Bueno, yo creo que son los jugadores un poco los que han sido empujados por la afición. También se han animado en redes sociales, porque la afición fue la que dio el primer paso, ¿no? Es verdad que el miércoles fue un miércoles de guadañas, pero el jueves dijeron, bueno, quizá este grupo, ¿no? Como diría Zidane, se merece el respeto de creer en ellos. No sé si lo van a conseguir o no. Creo que para criticarles y para pedir el cambio de ciclo y para deportivamente enterrarles habrá mucho tiempo, cuando el miércoles conozcamos el desenlace del partido, pero la afición se aferra a las remontadas recientes, porque es verdad que de un tiempo a esta parte la historia ha cambiado. Recuerdo pues en 2016 con el Wolfsburgo, la gente sí miraba a lo que pasaba en los 80, en esas copas de la UEFA, en esas copas de Europa, pero ahora la gente tiene el recuerdo muy presente, y al igual que la gente también tiene el recuerdo muy presente el rival, y es un poco la gran incógnita, ¿no? En caso de que el Madrid sea capaz de abrir la puerta, de marcar el primer gol, la gran duda es saber cómo se va a comportar el equipo Gunner. Si ese Bernabéu histriónico le va a pasar factura, o si va a ser un equipo con mucho temple, un equipo ajeno a lo que pasa alrededor, y un equipo sobre todo aislado de los precedentes donde se han visto, ¿no? Como el Chelsea después de remontar fue contrarremontado, el Bayern de Múnich después de verse con un gol de ventaja en la eliminatoria fue remontado, el Manchester City después de verse con 2 goles de ventaja en la eliminatoria fue remontado, y el City más de lo mismo, después de verse con 2 goles de ventaja en el agregado fue remontado. Así que se junta la historia moderna con la calidad que se presupone a los jugadores del Real Madrid, que en un chispazo pues son capaces de clasificarte para esas semifinales donde esperaría bien el Aston Villa, bien el PSG. ¿Algo más, Miguel Ángel?
que a las 4 escuchamos a Bellingham, portavoz hoy del Real Madrid, junto con Carlo Ancelotti, y a las 5 la sesión preparatoria. Después la lista de convocados, no estará ni Mendy, ni Militao, ni Carvajal, ni Andrei Lunin, y el equipo va a quedar concentrado en la ciudad Real Madrid, tal y como hizo también en los partidos de cuartos de final contra el equipo de Diego Pablo Simeone. Me parece un acierto la elección de Bellingham. Sí, para salir en la prueba, porque es el que está demostrando el carácter y el liderazgo, ¿verdad?, que le falta a esta plantilla sin Carvajal sobre el césped después de su grave lesión, y aparte es inglés, ¿no? Así que yo lo escribía hoy en la columna de opinión de Radio Marca en el Diario Deportivo Líder en Marca. Esgrimo las razones para no creer en la remontada, pero dejo ahí la puerta a la esperanza. ¿Y si se vuelve a producir uno de esos milagros del Bernabéu en Europa imposibles de explicar? ¿Y si es un inglés el héroe, ¿no?, al mencionar para acabar la columna al propio Bellingham? Veremos, Toribio. Lo mejor seguramente esté por llegar en general, en la vida de Toribio, que hoy cumple un año más. Llegas a los 40, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Ostras, pues te has levantado con Radio Marca, pero hoy que en los 40. ¿Te has levantado con un cierto dolor de espalda y demás? No, como un chopo. Sí, de momento no, de momento igual que los 39. Esperemos que los 41 pues sean igual que los 33. A por otra década, ¿eh? Estamos en la cuarta planta ya, Tori. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo. Adiós, un abrazo, Rafa, gracias. A la 1:27, 12:27 en Canarias, también en Londres, queremos saber la última hora del Arsenal. Y cuando llegan los Gunners a Madrid, última hora y un poco planning de los de Arteta. Chitu Gómez, muy buenas. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues esta tarde es cuando llega el Arsenal a la capital de España. Sigue con esa costumbre de los equipos ingleses de ejercitarse hasta en el día de la previa, en el último entreno en sus propias dependencias. Así que de momento siguen en Inglaterra para, ya te digo, viajar esta tarde a Madrid. Del entreno de hoy, Ben White junto al resto de sus compañeros es la noticia positiva para Arteta, al igual que Thomas Partey, el ex del Atlético de Madrid, que el otro día en el partido contra el Brentford, el último precedente que tenemos del Arsenal, es empate a 1 con un equipo plagado de rotaciones. Pues también ha estado el ex del Atleti a pleno nivel, a pesar de, ya te digo, ese golpe recibido el fin de semana. No hemos visto ni a Jorginho ni a Calafiori entrenarse junto al resto de sus compañeros, así que con estas cábalas Arteta no recupera mucho de cara al partido de vuelta, así que seguramente ponga en liza un 11 bastante parecido al de ida. Vamos a escuchar al técnico, exfutbolista de la Real Sociedad esta tarde, a partir de las 7:15 en el Estadio Santiago Bernabéu, viendo el horario de los vuelos quizá un poquito más tarde, y lo que seguro es que también le va a acompañar David Raya para responder a las preguntas de los compañeros de la prensa y después incorporarse junto al resto de sus compañeros en el Hotel Four Seasons, el mismo que eligió en su día el Manchester City en esa última eliminatoria que perdió en el Estadio Santiago Bernabéu. Mañana el Arsenal vuelve al Bernabéu, al Estadio Merengue, después de 19 años y vestirá de negro. Pues a ver si presagio, hombre, ese color, de cómo lo pueda tener el conjunto londinense tras golpear primero y de qué forma 3-0 al Real Madrid en la ida de estos cuartos de la Champions. Gracias, Chitu. A punto de llegar a la 1:30, 12:30 en Canarias, también en la capital del Reino Unido. Voy a buscar una primera opinión en blanco. La firma. Además, él ha contado a lo largo de su trayectoria profesional pues bastantes de esas noches milagrosas en Europa, épicas del Real Madrid en la competición europea por excelencia, no solo en la Champions, también en la UEFA. Es un veterano de Vietnam. Se asoma siempre, una vez a la semana, a este programa, La Ventana Directo Marca. Es Pedro Pablo San Martín. Hola, Pedro, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, amigo, ¿cómo estás? Mañana decíamos, sí. La ráfaga tiene que ser no de fogueo, tiene que ser balas que no hagan daño, pero que hieran deportivamente a los Gunners, porque si no, no hay forma, y ya no te digo yo si encima puede encajar algún gol el Madrid mañana en el Bernabéu, ¿no? Tocaría remar todavía mucho más. Pues sí, hombre, que tienen que ser 4 balas directas y a la diana, ¿no? De fogueo, como siempre decimos. No, yo la pregunta y las dos preguntas que hago que me dejan en el aire es: una, ¿el Real Madrid es capaz de hacerle 4 goles al Arsenal? Sí. ¿El Real Madrid puede encajar algún gol? Sí. Conclusión, está la cosa muy difícil. Muy difícil. Todos queremos ser optimistas, todos queremos ser happy, felices, todos creemos a remontadas, porque como tú has dicho, en mis 40 años de profesión no las habré visto de todos los colores.
pero yo creo que aquellos partidos tenían otra cosa que ahora no veo en el Madrid. Y quiero verlo mañana, que es el coraje, el olvidarte del fútbol y jugar por el escudo. Es lo que tiene que hacer el Madrid. Desde el primer minuto, ser más fuerte, más rápido, con más ambición. Si lo vemos desde el primer minuto, habrá partido, habrá eliminatoria. Si no, pues el milagro va a estar muy complicado. El Bernabéu va a arropar, por supuesto, a su equipo, sí, pero claro, el Bernabéu juega y no juega. Es decir, si los futbolistas no muestran esa capacidad que la tienen para ser verdaderamente un equipo, que es lo que creo que le ha faltado consistencia, ser un equipo de verdad. El Madrid esta temporada lleva 11 derrotas, ¿no? Un equipo que aspira al triplete no puede caer tantas veces. Yo recordaba que la temporada pasada, que cayó la Liga y la Champions, el Madrid perdió 2 partidos, los 2 ante el Atlético, solo 2 en toda la temporada. Sí, mira, yo estaba diciendo que es una frase muy arriesgada mía, olvídate del fútbol. Estoy diciendo que este partido hay que jugarlo y hay que ganarlo con el corazón, hay que ganarlo con entusiasmo, pero es que no veo al Madrid. Vamos a ver, es que hay mucha gente que no sabe quién es Ricardo Gallego, Santillana, Juanito, Estilique. Bueno, pues quiero ver a esos jugadores en el campo, quiero ver coraje, quiero ver fuego, pero es que no lo estamos viendo, Rafa, no lo estamos viendo. Entonces, ojalá mañana vuelva, ¿no?, ese entusiasmo. Tenemos todos una ilusión tremenda, ¿eh? Esto no quiere decir que le esté bajando ya la ilusión al madridismo, quiero decir que es lo que hay, ¿no? Sí se puede meter 4 goles, pero el Arsenal puede marcar, pues también puede marcar. O tiene más atención la defensa del Madrid o tendremos un disgusto, ¿no? Yo, sinceramente, quiero ilusionarme con el milagro, porque, como te digo, ¿cuántas habremos visto en 40 años de profesión? Pero necesitamos otra actitud del Real Madrid. Los oyentes están pronosticando en el 628 26 90 92 a ver qué esperan de su equipo mañana y qué puede pasar en ese Real Madrid-Arsenal vuelta de los cuartos de final de esta Liga de Campeones. Pedro Pablo, mañana que no sean de fogueo, ¿eh? De momento... Mañana a tope, y Ancelotti que también esté despierto, por cierto. Sí, que no me quiero dejar que esté despierto y que sea valiente, incluso suicida. Ya hemos contado, ¿no?, un poco el panorama que se le viene encima al propio Ancelotti, por más que no se le vean esas caras de verse superado, ¿no?, que se vieron en el partido de ida en el Emirates, ¿no? No se las puede permitir. Que sea, fíjate lo que te digo, que sea incluso suicida, digo, en la alineación, obviamente. Vale, que no se quede a lo Bonzo ahí en la banda, ¿no? Que hace falta... que no esté tan desesperado. Que si hace falta nos saque a nosotros en punta. Pedro Pablo, gracias, un abrazo. Vamos a por ello. Venga, un abrazo. Escucho enseguida también a los oyentes, que están, ya digo, opinando. Pero... Él jugó en el Valencia, fíjate. Pero es que fue jugador del Real Madrid, salió de la fábrica. Luego fue segundo entrenador del primer equipo del Real Madrid, precisamente en la época de López Caro, ¿no?, con el que charlábamos la semana pasada. El técnico que en 2006, cuando fue destituido Vanderlei Luxemburgo, se hizo cargo de aquel equipo en la última época de los Galácticos. Después del partido de ida dimitió Florentino, dejó la presidencia y ahí llegó ese tándem formado por López Caro y nuestro Juanjo Maqueda, al que voy a saludar enseguida. Fue en 2006, el único precedente hasta el de esta temporada en Champions, fue en los octavos de final de aquella Liga de Campeones y cayó la balanza del lado Gunner. Esta vez tiene toda la pinta de que también, pero vamos a ver si él, Maqueda, cree en la remontada. Antes, como jugó en el Valencia, esta recomendación le va a hacer hasta gracia. Pero si esta Semana Santa, en lugar de pensar en procesiones y torrijas, solo te viene a la mente un auténtico arroz al señoret con sus gambas, su sepia y su marisco, no te preocupes, es que tienes el don del amor incondicional por el arroz. Si tienes el don, sabrás la importancia que tiene utilizar arroz Daxa, el auténtico arroz valenciano cultivado en la Albufera, junto con un caldo de pescado casero, para poder disfrutar esta Semana Santa de un genuino arroz valenciano del señoret. Arroz Daxa, el arroz de Valencia con denominación de origen. Disfruta del don Daxa, el don del amor incondicional por el arroz. Juanjo Maqueda, profe habitual, de vez en cuando le llamo, y creo que no le molesta, le gusta hablar de fútbol. ¿A que sí, Juanjo? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, además parece que me han leído el pensamiento, porque estoy en Alicante y voy a bajar a por uno ya. Arroz del señoret, precisamente. Un arroz del señoret, bueno, está buenísimo. Y si es con arroz Daxa y que se anuncia ante este programa, pues todavía mejor. Sí, muchas paellas, muchas paellas y buenas en tu época de jugar de Valencia te tomaste y ahora las sigues disfrutando, pero ya... ¿No eres residente en Alicante? No.
No, que vaya. Vale. Estoy por esta semana aquí, por aquí. Bueno, entonces mañana verás la remontada del Real Madrid, porque ¿crees en ella, Juanjo, o no? Sí, bueno, hay una cosa clara, que al final, es un resultado difícil, porque al final un 3-0 lógicamente es contundente en el sentido de que bueno, la verdad las cosas allí pues no fueron del todo bien, pero bueno, al final hay una cosa que... Fútbol todo puede ocurrir y el Madrid está acostumbrado a este tipo de situaciones. Es verdad que tiene que ir el partido en una línea y esa es la línea que tiene que llevar y discrepo un poco con Pedro Pablo, que lo escuchaba las últimas, que al final Ancelotti la pelota está en el tejado de los jugadores después del partido de allí y son los que realmente van a tener que dar la cara y la van a dar seguramente y esperemos que, como te digo, el partido vaya en una línea en la que marque pronto, haya una situación también que la gente se meta en el partido y con esa línea pues se puede hacer, ¿por qué no? Para vengar aquella, no afrenta, porque esto es algo relacionado con el fútbol y el deporte, pero sí, bueno, afrenta deportiva, tú lo viviste, ¿no? Charlaba con Juan Ramón la semana pasada, el único precedente histórico entre ambos hasta el de esta temporada fue en los octavos de aquella Champions 2006, una temporada muy, muy convulsa, os tocó coger el equipo en un momento bien delicado, Juanjo? Sí, muy complicado porque el equipo no acaba de arrancar, estaba casi en la mitad de la tabla. Y es verdad que entonces estábamos con el equipo que habíamos ascendido a Segunda A, con el Real Madrid B, y al final pues bueno, llegamos en diciembre y bueno, es cierto que se nos quedaron en la Liga quedamos segundos al final, que era el puesto que se podía alcanzar, ya que el Barça de Rijkaard era imposible cogerlo, pero bueno, al final lo clasificamos para Champions, que era clave en ese momento. La pena era haber jugado la final de Copa después de esa remontada, que sí que nos faltó un gol, fíjate, después de un 6-1 con el Zaragoza nos quedamos un 4-0, que pues fíjate lo que es el fútbol. Lo más normal después de que quedara media hora es que pudiéramos haber hecho un gol y remontar, pero al final no lo pudimos hacer. Es que de hecho fue 0-1 en la ida con gol de Henry y en la vuelta Raúl dio un palo, ¿verdad? Creo que Ronnie tuvo un par de manos a mano, o sea, y acabó 0-0 y el Arsenal clasificado. Sí, además ese Arsenal, acuérdate, jugó la final contra el Barça, que perdió 2-0. Quiero decir, al final un Arsenal con Cesc, con Hleb, con Ljungberg, muy buenos jugadores, y al final entrenado por Wenger y bueno, pues ahí estuvimos. El partido de casa, la verdad que fue muy igualado y en una contra ahí pues nos hizo gol Henry y allí, bueno, pues fue un partido también bonito y nos quedamos con la miel de poder haber alargado esa situación, haber jugado los cuartos, pero bueno, así a veces es el fútbol y nos quedamos fuera en ese sentido, pero bueno, el partido de vuelta fue mucho más competido y la verdad que pudimos empatar ese partido y esa eliminatoria y poder haber pasado. Por eso, como agua pasada no mueve molinos, vamos a pensar en lo de mañana, pero antes sí que te pregunto retroactivamente un análisis de lo que tú viste de la semana pasada en el Emirates, ¿no? Porque el equipo, es verdad que Rice tiene esos dos puntos geniales, ¿no? Esos dos lanzamientos, nunca había marcado Rice un gol de falta en su carrera y marcó 2 golazos al Real Madrid en un mismo partido y luego Merino puso la sentencia al 3-0, pero muy pobre el Madrid en Londres, ¿eh? Bueno, no es pobre en sí, al final el partido lo plantea de una manera en la que yo conozco bien la Premier, porque he estado, bueno, pues viendo bastantes partidos cuando Julen estuvo en los Wolves y en el West Ham y la sigo siguiendo y al final el Arsenal es un equipo tu cuñado, que hay gente que no lo sabe, Lopetegui, has dicho Julen Lopetegui es el cuñado de Juanjo Maqueda. Exacto. Entonces al final hay una cosa que es verdad que el Arsenal es un equipo que te somete mucho, es un City pero en otro sentido, no quiero decir que al final Arteta trabajó muchos años con Guardiola, te iba a someter, te iba a meter allí, el equipo maneja una intensidad muy alta todo el partido. Muchas combinaciones, sobre todo por dentro, con Odegaard, con Rice, que se incorpora muy bien de segunda línea y que al final entre líneas te crean muchos problemas, con bandas rápidas. De verdad que no tiene un delantero centro porque tiene lesionado a Havertz y a Gabriel Jesús, pero bueno, la realidad es que al final el partido se define por detalles. El Madrid la primera parte no estuvo mal, a pesar de haber estado metido ahí defendiendo, tuvo la opción esa de Mbappé, alguna contra más, pero yo creo que esas dos faltas, porque Rice es verdad que luego de balón parado no tiene, pero desde fuera del área ha hecho muchísimos goles, tiene un golpeo sensacional y extraordinario. Quiero decir que es algo extraño que sucede en ese partido y te sucede y te pegan 2 golpes así. Yo creo que el equipo se quedó muy noqueado en el sentido de que al final no supo cómo reaccionar y el partido que lo llevaban en un camino más o menos ciertamente, aunque Courtois hizo varias paradas importantes, pero el partido siempre está ahí para eso. Y al final es verdad que se queda un resultado demasiado grande para lo que la realidad para mí fue el partido. Es verdad que el Madrid no hace un buen partido, pero no porque pierdas 3-0 pues hacerlo bueno. Quiere decir que
fueron detalles muy determinantes, y al tercer gol fue más que nada, inclusive también que fue un golazo de Merino, pues en una situación en la que tú estás intentando pues buscar la portería contraria, pero de una manera un poco alocada y una manera un poco en la que conseguir algún gol para reducir esa renta, y al final se queda ese resultado que es difícil, pero no imposible. Fíjate, antes, hablando de nuestros amigos de Arroz Daxa y hablando de las paellas y demás, no vi el titular al día siguiente de, ¿sabes la expresión a la hora de hacer arroces, de mucho arroz para tan poco pollo, ¿no? Pues no vi el titular de mucho rice para tan poco Madrid, pero se podría haber escrito, porque me pareció que el Madrid estuvo muy espeso y mucho rice, mucho rice tuvo el Arsenal, mucho arroz para poco Madrid. Mañana, ¿por dónde pasa la remontada? ¿Marcar bien pronto o esto de querer marcar el segundo antes que el primero le puede jugar una mala pasada al equipo de Ancelotti? Bueno, cuando te comentaba que el partido tiene que ir en una línea, la línea es que enseguida la gente se meta a los primeros 15-20 minutos y ahí puedes marcar fenomenal y sensacional, pero sí es verdad que irte con ventaja en el marcador, hombre, si se 2 goles sería perfecto, pero 1, por ejemplo, aunque se quede toda la segunda parte, yo creo que el partido tiene que marcar una línea en ese sentido, ¿no? En el que esté muy sólido, que de verdad arriesgues, pero con solidez, porque al final tampoco puede dejar que el Arsenal al final es un equipo que tiene una idea muy clara y que va a salir... Y que puede marcar, y como marque ya es muy complicado. Si no es por marcar o no, al final... Estamos hablando de entrenador español, con algunos jugadores españoles también en el equipo, quiere decir que al final, o gente que ha jugado en España y saben bastante bien lo que sucede ahí, entonces al final ellos van a jugar con esa idea de intentar ganar el partido, porque yo los conozco y le da igual donde jueguen, van a jugar así, pero por eso te digo que el partido tiene que ir en una línea en la que realmente el Madrid pues desde el inicio salga en tromba a intentar hacer ese gol, que le pueda meter a la gente también detrás y que se dé una dinámica de partido en la que se dé que a lo mejor puedas empatar a 3 y hay una prórroga, ya no digo meter 4-0, o sea, remontar realmente a lo mejor o hasta igualar sería fantástico, ¿no? Aunque ya te digo que no va a ser fácil, pero es el partido va en esa línea, se puede hacer perfectamente. Por eso recordaba yo ese partido de Zaragoza, que me acuerdo que dice, después de un 6-1, dice, joder, ¿cómo vas a...? Y fíjate, hicimos 4 goles y nos faltó media hora para poder hacer un gol y pasar a la final de Copa ese año que estuve con Juan Ramón, y no lo hicimos, cuando realmente lo difícil era marcarle 4 o 5 goles, ¿no? Y hicimos 4 en 60 minutos. Quiero decir que el fútbol al final, y el Madrid es un especialista en este sentido, yo creo que nunca se puede hablar de imposibles hablando de Real Madrid, sobre todo de este club. Se está hablando mucho del futuro de Ancelotti, pase lo que pase en esta eliminatoria. ¿Qué piensas? ¿Qué crees que va a hacer el Madrid? Le queda un año de contrato, pero se habla ahí mucho de Xabi Alonso como el relevo natural. Igual Xabi Alonso sigue en el Bayer Leverkusen y no va por ahí el tiro, pero ¿tú qué palpito tienes o qué crees que va a hacer o debería hacer el club, Juanjo? No lo sé, ahora mismo está claro que el Madrid ha tenido bajas muy importantes y muy definitivas, no las del año pasado. Las del año pasado se suplieron muy bien con Lunin, con Nacho, pero este año ha tenido bajas para mí fundamentales y jugadores insustituibles como es Carvajal en su posición, por lo que representa como jugador, ya no solo en el campo, sino también fuera y capitán, y sobre todo la de Kroos, que es una baja que no han podido sustituir a ese jugador. Pero ¿por qué es insustituible? Es que tú no puedes buscar ni un Kroos, ni un Modric, es que estamos hablando de jugadores que han sido los mejores centrocampistas del mundo. Entonces, claro, al final te estás pensando que eso es sencillo y es fácil, ¿no? Y eso es muy, muy, muy difícil, y al final, a pesar de eso, bueno, pues ha ido recomponiendo el equipo como ha podido, tapando agujeros por todos los lados, y al final, pues bueno, pues has llegado más o menos, entre comillas, vivo hasta la parte final. Ahora vamos cómo acaba la parte final, y ya sabes que en el Madrid, pues depende de cómo acabe la parte final, se tomarán unas decisiones, pero yo creo que ahora no es cuestión de que todavía hay cosas en disputa, como lo de mañana. El 26 está ahí al lado de la final de Copa, y también qué pasa con la Liga, porque si el Barça continúa, que parece que va a continuar, cuidado, porque al final ya vimos el otro día con el Leganés, que le pudo ganar perfectamente. Quiero decir que la Champions es un desgaste muy grande para los equipos, y al final, si el Madrid continúa, le va a pasar igual, pero y si no continúa, puede tener muchas más opciones a la Liga que el Barça si continúa en la Champions, que es lo que parece. Quiero decir que todavía está todo en el aire, y al final hay una cosa muy clara, que Ancelotti va a ser esté el año que viene o no esté, de los mejores entrenadores que ha habido en la historia del Madrid, porque ahí están los títulos, y al final eso en fútbol es determinante. No puedes hablar de un entrenador que ha hecho lo que ha hecho Ancelotti de ninguna mala manera, todo lo contrario. Yo creo que al final puedes criticar algunas situaciones, pero él
maneja el equipo siempre con sus jugadores de confianza, porque son los que le han dado las cosas, y al final eso, yo lo entiendo porque soy entrenador y a veces muchas cosas las comprendo perfectamente, y bueno, vamos a ver, lo importante ahora es saber cómo acaba la temporada, y la decisión lógicamente pues tendrá que tomar el club la que crea conveniente. Y la última, Maqueda, tú que eres súper madridista. Hay voces que dicen, no, si es que es casi mejor esta temporada en Champions no llegar a la final, porque el Barça va lanzado y en la final nos puede hacer un roto, antes en la final de Copa el 26 también, porque este Barça está jugando a otra cosa. Que nadie dé por muerto en nada, ni contra el Barça en ninguna cita al Real Madrid, ¿o qué, Juanjo? Mira, mucha experiencia en ese sentido con respecto a muchas situaciones que han pasado, y entonces, bueno, sí es verdad que el Barça, pues ha llegado a esta parte final más o menos, jugando un buen fútbol, nadie dice que no, pero luego hay que acabar todo, y ahí está la dificultad. Y te lo digo porque bueno, si pasan en Champions le puede tocar un Bayern, un Inter, que son rivales, sobre todo el Inter, muy complicado y muy difícil, una posible final, si está el Madrid o está el PSG, o son equipos durísimos y muy difíciles. Ya el año pasado lo dejaron fuera. Quiero decir que aquí se vende muy rápido todo el relato de que todo muy bonito, pero llevan 10 años sin ganar una Champions, y 10 años, y al final los equipos que han estado son los que están, salvo el Barça, el resto, el Dortmund, el PSG, el Madrid, son los que han estado siempre, o han estado estos últimos años. El City, que jugó en el Madrid y se ha cruzado y tal. Quiero decir que al final, y también los partidos que ha habido antes con el Barcelona, pues vienen con unas consonancias, lógicamente, pues puede aprovechar seguramente las debilidades defensivas o los puntos de que tiene el Madrid, y yo creo que tanto la final de Copa como el partido de allí, si va a ser definitivo o no el de Liga, van a ser muy diferentes, sobre todo porque, bueno, es normal que también la Supercopa salían con mucha más ganas, después del año pasado le metieron 4. Quiero decir que en el fútbol también es una sensación emocional que es importante. Yo creo que el Madrid en ese aspecto va a querer también dar la cara y decir que aquí estamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, porque el fútbol tú puedes jugar muy bien, pero eso no te asegura ganar absolutamente nada, y entonces al final lo que tienes que hacer es acabar rematando las situaciones, y por eso de la dificultad de un equipo como el Madrid, ha ganado en 10 años 6 Champions, que no es nada fácil, eso está claro. Juanjo, a ver qué pasa mañana, ¿eh? Gracias por compartir este ratito de radio conmigo. Gracias a ti, a remontar, un abrazo. Gracias, Maqueda. 1:48, 12:48 en Canarias. Voy enseguida con el Atlético de Madrid, que seguimos avanzando con la actualidad de todos los clubes, por supuesto, pero en 12 las 2, la 1 en Canarias, antes este consejo. Y aunque la tormenta llegue... Atención, consejo para los amantes de los SUV. ¿Conocen los nuevos Ebro S700 y S800? Son la combinación perfecta de potencia, tecnología y espacio. Descúbrelos en Ebro Seliauto, tu concesionario oficial Ebro en Madrid, en la calle Antonio Leiva 68 y en Ciudad del Automóvil de Leganés. Ve a probarlos y siente el renacer de Ebro. Te están esperando los amigos de Ebro Seliauto. Vamos con el Atlético, que anoche cerró la jornada 31 de la Liga eSports goleando al Valladolid 4-2. Resistió bastante más el colista al equipo de Simeone en el Metropolitano de lo que se podía esperar. Resaca colchonera. José Rodríguez. Hola, José, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Y hubo reencuentro de Julián Álvarez con el punto de penalti, quieras que no, hombre, algo de morbo podría haber, pero los dos lo lanzó y lo lanzó pero que muy bien, como lanzó muy bien, el que anotó ante el Real Madrid, pero ya sabemos lo que sucedió después con el VAR. El Atleti con Julián Álvarez en plan estelar, elogiado, lo escuchamos en la portada por el propio Cholo, dijo, sí, ha marcado 14 goles, está genial, pero Lewandowski lleva más, ¿no? Siempre se acuerda también de Madrid-Barça, el argentino. Tu análisis de esa victoria un poco más sufrida de lo esperado 4-2 anoche frente al equipo pucelano, José. Yo diría que fue una victoria ajustada, más ajustada de lo esperado, pero no sufrida. Y me explico. Es verdad que el Atlético de Madrid e incluso el Valladolid ofrecieron un partido muy por debajo de la intensidad que hemos venido viendo en las últimas citas que ha tenido el conjunto rojiblanco en casa. El partido, si te digo que en cuanto a ritmo tuvo un 50% menos que los duelos frente a Barça, Real Madrid y demás, pues seguramente no me equivoque, porque se notaba, se palpaba en el ambiente que el Atlético de Madrid evidentemente ha bajado el pistón, que está otra cosa. A ver si suena la flauta, pues probablemente si suena tienes que aprovecharlo, pero da la sensación de que todo el mundo es consciente de que la intensidad de la temporada pues ha menguado después de los sinsabores de hace unas semanas. Y del Valladolid, pues qué te voy a contar, que es un equipo abocado al descenso, que no es matemático, pero como si lo fuera, y dio la sensación en el partido
un poco de que los dos se dejaban llevar. ¿Qué sucedió? Que merced a un error, otro más, de Clément Lenglet esta semana, con ese penalti cometido por el francés al saque de un córner, el primer acercamiento del Valladolid, el Pucela se vio por delante, pero enseguida el Atlético de Madrid apretó. Se puede entrar a debatir el penalti de Lenglet, como te digo, el siguiente penalti cometido sobre Giuliano. El caso es que el VAR señaló los dos, porque Díaz de Mera no les había señalado ninguno, y con ese gol de Julián se producía el empate. Instantes después, en cuanto el Atlético de Madrid subió otra marcha, Giuliano Simeone, que este sí que da la sensación de que nunca le pierde la cara a los partidos, hizo el 2-1. Se puso por delante el Atleti, en la segunda parte más de lo mismo. Relajación, llegó con fortuna el gol de Javi Sánchez, toca en Gallagher y se cuela en una falta directa lanzada desde la frontal. Y a renglón seguido un poco más de lo mismo. El Atlético de Madrid sintió la necesidad de que tenía que ir a por el partido y en cuanto lo buscó lo encontró. Fue suficiente, yo creo, con eso, con pisar un poco el acelerador, ¿no? Y meterle más revoluciones al partido para encontrar las debilidades del Valladolid. El tercero llegó por parte de Julián, como tú decías, un penalti en cada portería, el segundo en esa portería donde se lanzó el penalti maldito en su día, y para cerrar la cuenta, Sorloz a pase de Riquelme, aprovechando ambos los minutos que les dio Diego Pablo Simeone en una noche en la que Julián Álvarez alcanzó el gol número 26 en lo que va de temporada, y que es una cifra a tener muy en cuenta, porque, por poner un ejemplo, supera en el año de su debut los 25 anotados por Antoine Griezmann. Creo que es una cifra bastante reseñable. Es verdad que es el primer año, pero da la sensación de que el Atlético de Madrid ha fichado al estandarte de aquí a medio plazo. Pues nada, el Atlético de Madrid tiene que seguir a lo suyo, ¿no? En lo que le queda, que es pelear en las últimas 7 jornadas por alcanzar a Madrid en la segunda plaza. El Barça va a ser inalcanzable para sus dos perseguidores, seguramente, ¿no? A ver qué pasa el 11 de mayo en el Clásico, en el partido de Montjuic, en el Barça-Madrid de la segunda vuelta liguera. Ya le da la Liga al Barça. ¿Tú crees que el Madrid no aspira...? El Madrid aspira a intentar dar alcance al Barça, pero yo lo veo complicado, la verdad. Me decía ahora Juanjo Maqueda, y saber un rato de fútbol, que si el Madrid cayese en Champions y el Barça sigue adelante, como todo apunta, ¿verdad? En la Liga de Campeones, con ese desgaste también hay que contar, ¿no? Y que puedes estar muy bien colocado para el triplete, pero que hay que rematarlo todo, ¿no? Y el Barça tiene que rematarlo todo. Yo veo muy difícil que el Madrid alcance al Barça, por más que en la Copa. Claro, hay 4 puntos de distancia entre ambos, más el gol average, pero se van a medir también antes, el 26 de abril, en la Cartuja, en la final de Copa, luego lo de Montjuic, no sé. Lo veo difícil, la verdad. Y la segunda plaza sí que la veo, que si el Madrid se despista más, la pueda coger el Atleti, ¿eh? Tiene ahora 2 partidos el Atlético de Madrid que son fundamentales tanto por el Atleti como, por supuesto, comprobar qué pasa con sus rivales, porque son 7 jornadas. Yo lo de la Liga, entiendo que en el vestuario se manda un mensaje de intentar creer, de que hay que ganar los 21 puntos que quedan en juego y ver qué pasa, pero estás a 7 del Barça, con la diferencia del golaveraje perdido, lo que serían 8 virtuales, vamos a decir. Es muy complicado y sería un desplome como no se ha visto en toda la temporada, incluso ni en ese noviembre malo que tuvo el Barça del conjunto azulgrana. A partir de ahí, ¿qué pasa? Que estas 2 próximas jornadas para mí son fundamentales. El fin de semana el Atlético de Madrid visita Gran Canaria, donde el año pasado ya se la pegó. Tiene que ganar ahí a otro equipo muy necesitado y, sobre todo, ver si sus rivales, digamos, que se entretienen, ¿no? O les afecta el estrés de la jornada Champions. El Barça lo tiene más sencillo, tiene esta noche un trámite frente al Borussia Dortmund, pero es verdad que el Real Madrid, quizá con todo lo que va a meter en la caldera este próximo miércoles frente al Arsenal, a ver qué pasa el fin de semana. Y luego hay que recordar que hay jornada intersemanal donde el Atlético de Madrid el jueves va a recibir al Rayo Vallecano en el Metropolitano. Antes, martes y miércoles, van a jugar Barça y Real Madrid, con la final de Copa en mente. Puede ser otro escenario donde sus rivales se puedan distraer. Sinceramente, creo que es el último lugar al que agarrarse. Si ahí no sales con una diferencia de puntos bastante menor que la que tienes ahora, la sensación es que no hay nada que hacer. Pero, oye, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y en esas me imagino que hay alguno de los más optimistas que tenga el vestuario rojo y blanco que se esté agarrando a algo parecido. Mientras tanto, hablando de Julián Álvarez, con el nombre de Antoine Griezmann en boca absolutamente de todos. También ayer Diego Pablo Simeone fue muy
muy claro en torno al futuro a corto plazo y a la decisión de mantener en el 11 a un futbolista que, por poner un ejemplo, en los últimos 15 partidos de Liga solo ha anotado un gol y que ha bajado notablemente su rendimiento, como reconoció su entrenador, pero creo que eso sí que tampoco va a cambiar, ¿eh? La titularidad de Griezmann de aquí al final creo que no se va a poner en entredicho. De hecho, ahora vamos a escuchar lo que dijo Simeone al respecto, porque voy con ese análisis de los postpartidos del Atlético desde el tejado colchonero de nuestro gatito. José, ¿algo más? Nada, simplemente en ese aspecto hay que yo creo que hay varios puntos a tener en cuenta. Por un lado, hay que tener claro quién es y quién ha sido Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid y quién es y quién ha sido Antoine Griezmann para Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid. Simeone no va a ser, digamos, el que ajusticie a Antoine Griezmann en la Plaza del Pueblo en estas últimas 7 jornadas. Claro. Le va a mantener su confianza, especialmente ahora que vienen mal dadas, especialmente ahora que el rendimiento del francés no es el mejor, porque hay que recordar que es el futbolista de campo más utilizado de la temporada. Creo que por ahí también pueden venir parte, ¿no?, de los problemas actuales, es decir, igual, entre comillas, ¿no?, ¿se le ha quemado demasiado? Pues no lo sé, habrá que hacer balance a final de temporada. Y ahí habrá que tomar esa decisión que todo el mundo espera, si Antoine Griezmann va a cumplir el año que le queda de contrato o no. Ahora tiene más pinta de un sí que de un no, por lo que llegan las últimas semanas. Y quizás sea ahí, en verano, cuando se produzca ese punto de inflexión que lleve a, digamos, un nuevo rol de Griezmann, como ha pasado con Koke esta temporada, por ejemplo, ¿no?, donde ha dejado paso, entre comillas, a Barrios y a De Paul, y él ha aportado desde el banquillo. Pues quién sabe si quizá el año que viene, si Griezmann continúa, siempre con ese matiz, ¿no?, podemos ver un nuevo rol o una nueva faceta de un futbolista más descargado de minutos y que pueda aportar la tremendísima calidad que nadie duda que tiene, pues en los momentos determinados que su equipo lo necesite. Ya te digo que son todo conjeturas, pero lo que está claro es que Simeone sigue teniendo fe ciega en el 7 del Atlético de Madrid. Eso es así. José, gracias. Y que si por él fuera se quedarían. Eso, uno y el otro. Koke se va a quedar, tiene toda la pinta, y Griezmann pues habrá que ver, pero probablemente también. A ver qué dice y qué hace finalmente el club, que es lo que importa. Gracias, Rodríguez. Hasta luego. Nos quedan 2 minutos para alcanzar el ecuador de este programa. Esta frase ya es un clásico, un latiguillo más del Sauki, como decirla ahora a cada instante. Y lo que es un clásico también es que nos subamos al tejado. Los arañazos y ronroneos de Juan Gato. Es que los Ramones, que son los Ramones, es que son palabras mayores, de vez en cuando tienen que sonar un poquito, ¿eh? Asiente nuestro palmero, que es bastante rockero. Hola, Juan Gato, ¿cómo está, gatito? Buenas tardes. Buenas tardes, que suenen los Ramones siempre, que eso es muy bueno. Y encima Spider-Man, ¿no? O sea, nos viene al dedillo, con ese doblete desde el punto de penalti, con su morbito, ¿verdad? La araña ayer, 2 picotazos más. Pues sí, porque al final yo creo que está siendo uno de los hombres del año, ¿no? Nadie, o sea, bueno, yo creo que sí se pensaba, porque con el Atlético de Madrid afronta este fichaje, sabe que hace un fichaje de envergadura y que sabe que el rendimiento está garantizado. No sé si con las prestaciones actuales y tan inmediatas y con la confianza que le ha dado a Simeone, pero desde luego estamos viendo el aterrizaje de un jugador que va a cambiar la era del Atlético de Madrid. Bueno, vamos a hacer el análisis opinativo de ese Atlético 4, Real Valladolid 2, y empezamos maullando por, sé, me lo has dicho, me lo has llevado antes, por Giuliano, del que dijo Simeone ayer, su padre, que en estos casos es solo su entrenador, esto. Bueno, sinceramente no esperaba que tenga este rendimiento, sí pensaba que nos podía ayudar, por eso pensé en tenerlo como un futbolista más para la plantilla, pero sinceramente está haciendo una temporada